Empezamos entonces. Bueno, bienvenidos de vuelta a esta nueva sesión. Estamos acá con Marc, Teresa y Julieta en esta mesa que se llama Supervivencia, Economía Sexual e Interseccionalidades. Yo soy Soledad Cutuli y voy a tratar de moderar, aunque ya les dije que podían hacer lo que querían, pero vamos a tratar de ser ordenados con el tiempo en alrededor de 15, 18 minutos para poder tener algún espacio de debate. Vamos a comenzar con la presentación de Marc Padilla, que es antropólogo médico de la Universidad Internacional de Florida. Nos va a exponer su presentación sobre migración forzosa, turismo y trabajo sexual informal en República Dominicana. Como parte de su CV, nos comenta que dirige el Centro de Estudios de Salud Social en la Universidad Internacional de Florida. Con Julieta estábamos muy animadas por recibirlo porque tu trabajo nos ha tocado como antropólogas en nuestro recorrido, así que estamos muy contentas de tenerte acá. En segundo lugar, vamos a escuchar a Teresa Navazo de la organización que es trabajadora social de Imagina Más, que formás parte de la junta directiva directora del área de igualdad, donde desde su trinchera nos va a estar mostrando un pequeño video, ¿puede ser? ¿Sí? No has traído video, vas a hablar sobre la experiencia del video. Ok, que no había entendido la diferencia. Con el espíritu de dar voz y visibilidad a mujeres transmigrantes en España. Y por último, mi compañera y compatriota Julieta Bartabedian, que es profesora acá en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, que también, bueno, toda la mesa nos hacía mucha ilusión poner en diálogo y recibirlas. También yo creo que es una de las etnógrafas más sofisticadas que tenemos en nuestro departamento, así que con mucha emoción vamos a escuchar su trabajo. Y bueno, sin más, vamos a empezar a compartir las ponencias para que después nos quede un tiempo para las preguntas. Bueno, muchas gracias. Ahí está, y se pasa desde acá. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento tan importante. Es un honor. Entonces, en el poco tiempo que tenemos voy a estar hablando de algunas reflexiones de mi experiencia en República Dominicana que voy a resumir en un momento ahora, sobre la migración forzosa, el turismo y el trabajo sexual informal. Y como mencionó, vengo de Miami, entonces en todo este contexto estoy cada vez como diciendo que es un honor también participar con un grupo tan eminente, pero lo que está pasando en mi país ahora, digamos, es difícil decir que es mi país en este momento porque no me identifico con mucho de lo que está pasando ahí. Y parte de lo que está pasando, que estoy contando de la historia en República Dominicana ahora, tiene que ver con la política de Estados Unidos, especialmente la parte de la deportación, la política de deportación que estamos experimentando a otro nivel ahora mismo en Miami. Entonces vamos a empezar con un poco de cómo a mí me encantan los mapas de dónde está República Dominicana. República Dominicana está ahí resaltada en rojo aquí, para que se ubiquen en las Islas Antillanas. Está muy cerca de Puerto Rico, está en el lado este de la isla de Hispaniola y tiene una historia muy larga y conflictiva con Haití, que es otro tópico. Pero la cercanía a Puerto Rico es importante cuando lleguemos a la parte de la migración. Entonces, voy a tratar de resumir brevemente algo de mi historia de trabajo en República Dominicana. Empecé como antropólogo médico en Emory University en República Dominicana haciendo mi etnografía sobre el trabajo sexual masculino y el turismo y la sexualidad y VIH en 1998. Entonces no vamos a hablar de hace cuánto tiempo es. Empezó eso, pero nada, eso fue un trabajo en el sur, en la costa sur del país, que en Santo Domingo y Boca Chica,
trabajando con una organización comunitaria que se llama Amigos Siempre Amigos, una ONG muy importante que todavía existe, trabajando y haciendo trabajo muy esencial para la comunidad LGBTQ en Santo Domingo y Boca Chica. Después de publicar el libro, que voy a mencionar un poco más ahora, empecé, fue una sorpresa para mí, pero como el trabajo mío etnográfico como antropólogo era de interés de muchas escuelas de salud pública, entonces realmente mi primera posición como profesor fue en un departamento de salud pública en Columbia University en Washington Heights, en el sector dominicano de Nueva York, y empecé un vínculo ahí con el Centro for AIDS Prevention Studies de la Universidad de California en San Francisco, donde todavía soy un mentor de investigadores que hacen investigaciones en VIH-Sida. Después de eso, mi carrera giró hacia el Instituto Nacional de la Salud, donde he tenido financiamiento por 20 años, que ya ha parado por la misma política del país, que ya no se pueden financiar este tipo de estudio. Entonces, todo lo que estoy hablando ahora ya, digamos, no hay fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de la Salud en el país. Pero recibí financiamiento ahí para trabajar en Sosúe y Puerto Plata, que son zonas turísticas muy importantes en la costa norte del país en ese entonces. Y seguí después con otra investigación que se llamaba el proyecto Sindemias, que voy a mencionar ahora, entre 2013 y 2018. Entonces, el libro se trata de hallazgos etnográficos y también encuestas entre hombres jóvenes que trabajan en la economía sexual informal. La gran mayoría de los participantes no se identificaban como gays, y se proyectaban como hipermasculinos. Entonces, parte del análisis etnográfico es precisamente la separación de su identidad y el sexo bisexual realmente, porque su comportamiento era más bisexual. Tenían clientes mujeres y también hombres. Y trabajaron también, bueno, voy a mostrar porque hice una encuesta ahí también, entonces se puede ver ahí que muy pocos de los 200 que entrevistamos, esta es la parte de la encuesta, se identificaron como gays o homosexuales en ese tiempo. Sería interesante ahora saber si ha cambiado estas cifras después de varios años, ¿no? Pero también pueden ver ahí que informamos la encuesta con la etnografía. Entonces, como hay categorías ahí que no se ven generalmente en encuestas de identidad sexual, incluyendo el sanquipanqui y el bugarrón, que son identidades sexuales del trabajo sexual conocidas en el contexto de Santo Domingo. Y entonces muchos de ellos se identificaron con esas categorías o como bisexuales también. Y como el último punto, no eran solamente trabajadores sexuales, que usamos ese término, pero realmente trabajaban en muchas actividades en el sector turístico. Entonces, esto demuestra la diversidad de actividades económicas en que trabajaron. Entonces, ahora como cambiando un poco al proyecto Sindemias, que es un poco más reciente, entonces el trabajo de seguimiento con la población de migrantes, trabajadores turísticos, también esto fue en Boca Chica y Santo Domingo. Y el concepto aquí era que en el proceso de migrar estos hombres a las zonas turísticas, se exponían a zonas sociales muy distintas en las zonas turísticas. Entonces, como utilizamos unos conceptos como ecologías turísticas, también masculinidades regionales, para como explicar cómo cambian de un ambiente para otro. En el proceso de migración, muchos venían de zonas rurales del país y fueron a las zonas turísticas para trabajar. Entonces, y esta teoría de sindemias fue parte del marco conceptual, ¿no? Entonces, yo soy antropólogo médico, entonces todo lo que hago en la etnografía es en base de cuáles son las implicaciones en la salud de estos fenómenos.
Y entonces brevemente que voy a mencionar qué es una sindemia, y realmente este concepto viene de Merrill Singer, que es un antropólogo médico muy famoso que murió hace unos meses, que fue una pérdida para la disciplina de antropología recientemente. Entonces, lo que Merrill Singer marcó en sus investigaciones es que una sindemia, que es una combinación de diferentes epidemias, que vienen en conjunto. Pero la razón por la cual se atan estas sindemias es la desigualdad social y estructural. Entonces tiene que haber el componente de desigualdad para poder existir una sindemia. Y por ejemplo, que él hablaba mucho de la sindemia del abuso de sustancias, violencia y SIDA, que nombró hace 30 años atrás SABA, la sindemia de SABA. Esta teoría es muy importante porque afectó a salud pública de forma muy importante y los epidemiólogos, el CDC en ese tiempo que tampoco no existe ahora, el Centro de Control de Enfermedades, adoptó esta filosofía, esta teoría de sindemias también que informó mucho de su trabajo. Entonces, hay dos puntos principales que quería hacer hoy. Y mejor como decirlos primero y después vamos a ir explicando un poco más. El crecimiento del turismo en República Dominicana, y yo podría decir que en muchos contextos, pero en este caso en República Dominicana, está generando migración interna a las zonas turísticas donde se concentran el trabajo sexual y el consumo de drogas. Esto crea condiciones sindémicas para la infección por VIH, enfermedades de transmisión sexual y la adicción en estas áreas. Y esto se ha podido como probar a través de la historia de las investigaciones nuestras y otras que hay. Y el segundo punto es las políticas de deportación y el sistema de injusticia penal de Estados Unidos proporcionan una población de trabajadores explotados que tienen un papel esencial como vendedores informales en las industrias globales del sexo y las drogas en el Caribe. Y eso es la conexión que hemos publicado. Si hay interés, obviamente no hice una bibliografía aquí, pero si alguien tiene interés, tenemos una publicación que habla de esto, como cuál es esta conexión entre el turismo y la deportación, por qué existe esa conexión, y lo vamos a elaborar un poquito más aquí. Entonces, también hablando del vínculo sindémico entre el trabajo sexual y el turismo, un poco, para profundizar un poco más. En República Dominicana, el trabajo sexual y yo diría proyectos de inmigración internacional, porque muchos de los que van a las zonas turísticas, como se ha hablado en la literatura antropológica, son parte de un proyecto de poder inmigrar a través de relaciones íntimas que tienen en estas zonas o las esperanzas de tener ese tipo de oportunidad de inmigrar. Entonces, el trabajo sexual realmente no es, en un sentido, no es la mejor palabra, el mejor término para hablar de estos proyectos de inmigración. Y hay una amplia literatura en el Caribe antropológica sobre este fenómeno, que viene hay bastante sobre las mujeres que trabajan en estas zonas, como Denise Brennan, antropóloga, que habla de los sexscapes caribeños que dice que están diseñados en torno a los intercambios económicos sexuales. Yo he hablado un poco de lo que llamo yo el escapismo turístico, como es el fenómeno de que en las zonas turísticas hay diferentes normas y patrones de comportamiento y cuando la gente entra a esas zonas, la lógica es diferente, la lógica de la sexualidad y el género cambia en esas zonas. Kamala Kemperdue, también feminista caribeña, que habla un poco de los estereotipos de la sexualidad y la raza dominicana y cómo impulsan el mercado y dan forma a las identidades locales, y habla de los precedentes coloniales en estos fenómenos. Y recién, bueno, no tan reciente ahora, pero Tony de Moya, el psicólogo social, yo lo considero antropólogo, que realmente fue mentor mío en República Dominicana, trabajó bastante sobre las identidades que salen en estas zonas turísticas en República Dominicana.
Entonces, esto es rápido, como algunos puntos ahí que salen en muchas películas, en documentales y todo este fenómeno de los turistas que van al Caribe para experimentar algún tipo de sexualidad distinta. Y en el lado izquierdo ahí ven la comedia que realmente creo que está en YouTube de Sankey Panky, que es una de las identidades. Sankey Panky son los muchachos de la playa que trabajan en la playa. Entonces, esto fue una historia graciosa de alguien que trata de hacer su proyecto de inmigración a través de ser Sankey Panky en ese tiempo. ¿Cómo voy con el trabajo? Con el 5. Ok, ya estamos bien. Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, hablando un poco de lo que sale de la investigación, de la migración, solo rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, para mostrar de la encuesta los patrones de migración. Esto fue de los participantes, los patrones de migración de sus pueblos a Santo Domingo. Y en total, 75% de los participantes del estudio emigraron a zonas turísticas. Y esto es el patrón de Boca Chica y en total. Entonces, como pueden ver, que esto es un patrón que existe en un país, bueno, República Dominicana no es tan pequeño en términos de las islas caribeñas, pero es más o menos grande y hace un par de horas, hasta 4 horas para inmigrar a la costa norte. Pero estos patrones de inmigración eran circulares, entonces muchos de estos hombres tenían parejas en la zona, en su pueblo, y iban y venían de las zonas turísticas para realizar el trabajo. Entonces hay bastante análisis ahí etnográfico sobre cómo manejan esas relaciones y cómo manejan la información sobre sus contactos con otros hombres, por ejemplo, en el contexto de la familia. Entonces, ahora hablamos brevemente del vínculo sindémico entre la deportación y el turismo, y esto viene más del proyecto Sindemias, del estudio de 5 años después. Desde los años 90, de nuevo, como hay que resumir aquí, pero hubo un aumento dramático de deportaciones de hombres caribeños por drogas de Estados Unidos al Caribe. Entonces, esto afectó a República Dominicana en una forma muy marcada. Y después de la deportación, muchos deportados vinieron a las zonas turísticas, trabajaron en las zonas turísticas. ¿Y por qué? Entonces hay varios factores ahí. Su dominio de inglés, un factor. El conocimiento cultural de los Estados Unidos, entonces la forma en que podían abordar más fácilmente a los turistas, que mayormente vienen de Europa también, pero muchos de Estados Unidos. Inclusive en el libro hablo de los clientes. Hay paquetes turísticos para la comunidad gay, por ejemplo, que llegan, tienen sus hoteles, tienen todo el paquete ya formado desde antes que se consiguen en el Internet. Y entonces ese conocimiento cultural que facilitaba también. Por otro lado, ser deportado en República Dominicana y también en muchos países caribeños es muy estigmatizante. Entonces es equivalente, un sinónimo de ser drogadicto o narcotraficante, básicamente. Y entonces no podían estos hombres conseguir trabajos formales que intentaron de muchas formas de conseguir trabajos formales, y fue muy difícil. Y parte de la dificultad es que el gobierno dominicano tiene lo que llaman una ficha, o a veces dicen el término, una carta de buena conducta. Entonces, cuando llegan un deportado a República Dominicana, aunque no han cometido ningún delito en República Dominicana, los fichan. Entonces sale esto en la carta de buena conducta y no pueden conseguir trabajos formales. Esto es, en este estudio también teníamos geógrafos involucrados, entonces lo que hicimos en las entrevistas es hablar un poco de sus patrones migratorios
y como a mí me encantan los mapas, pero no soy geógrafo, entonces los técnicos hicieron de las historias de vida, de migración, hicieron mapas y algo sorprendente, y esto es un caso de una sola persona, es la cantidad de veces que fueron a Puerto Rico, fueron deportados, o fueron hasta Nueva York, fueron deportados, o en la cárcel también migraron porque cambian, es parte de la política de abuso básicamente en las cárceles en Estados Unidos, de mover a prisioneros de un lado para otro. Y entonces los patrones eran muy complejos y el abuso, el trauma, las secuelas de salud mental que salen de toda esa experiencia fueron muy importantes. Yo sé que no tengo mucho más tiempo aquí, entonces, pero quería destacar un poco que todos estos fenómenos resultan en problemas de adicción con la población. Entonces, y hay muchos factores que contribuyen a eso. Solo uno que voy a mencionar es la ley de cero tolerancia, de criminalizar el uso de drogas. Aquí en España tal vez tienen el lujo de saber que eso, digamos, no es perfecto aquí para nada, pero hay más conciencia del problema de criminalizar la droga. En Madrid, hay que hacer una paréntesis ahí, que Madrid es particularmente complicado en ese sentido. Pero hay más conciencia. En República Dominicana no existe el servicios de reducción de daños. No hay ningún servicio, es todo mandarles para la cárcel. Entonces, como eso era también parte del problema, no hay buenos servicios basados en evidencia de rehabilitación. Hay políticas de dopaje en los negocios y empresas turísticas, entonces hay muchos factores que contribuyen a eso. Y para terminar, y no tengo mucho tiempo para profundizar aquí, pero usando la teoría de sindemias, y aplicamos el modelo de Meryl Singer, ¿no? El fenómeno de la deportación, la migración, el trabajo en turismo, el uso de drogas en zonas turísticas y el VIH y ITS, que hay varios factores ahí que hay que tomar en cuenta para cualquier política de prevención o de reducción de estos fenómenos en términos de derechos humanos y la salud de esta población. Y destacar que esto no es, obviamente, parte de la comunidad en sí. Estos son factores estructurales y sociales que llevan a este fenómeno, llevan la población a esta dificultad y la sindemia del VIH y drogas en estos contextos. Entonces lo voy a dejar ahí. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Marc. Vamos ahora a escuchar a Teresa. Vamos a poner la presentación. Ahí está. Claro, me queda muy chiquita la de abajo. No, dale aquí abajo. Ahí abajo, ahí se ve. Ahí, derecha, ahí. Ahí va, toma. A ver, perfecto, yo con esto me manejo. Vale, genial. Gracias. Hola, buenos días. Lo primero, un auténtico placer formar parte de esta mesa, que obviamente es, pues está lleno al final de profesionales docentes y desde un punto de vista súper necesario, porque muchas veces todo se queda en una intervención desde mi punto de vista, ¿no?, de las entidades, en las que siempre es imprescindible contextualizar desde la parte educativa y desde la investigación. Vengo a presentaros desde la entidad Imagina Más, ¿vale? Nosotros somos una organización bastante joven, nacimos en 2011 y os voy a hablar principalmente del trabajo que hacemos con mujeres trans migrantes en contexto de prostitución. A nivel de intervención, sobre todo en temas de visibilización, empoderamiento, cobertura de necesidades básicas, ¿vale?, y una aproximación directa a este colectivo, la llevamos desarrollando desde el inicio de la entidad.
hemos ido desarrollando diferentes proyectos. Por ejemplo, hemos tenido un recurso residencial para este tipo de colectivo en situación de exclusión social. Y lo que me trae un poco hoy aquí es, a partir del 2021, nace este proyecto que se llama Las Olvidadas. Obviamente no voy a matizar el por qué le pusimos Las Olvidadas, ¿vale? Sí que creíamos que era importante, obviamente, dar voz y hacer algún tipo de acción que contáramos con ellas en vez de la perspectiva de sobre ellas, ¿vale? Sino que darles justamente ese protagonismo y ser nosotros al final simplemente un medio o un canal que pudiera al final distribuir todas sus necesidades. 2021 se hace una aproximación, un análisis, poner en contexto todo lo que hemos aprendido a través de la intervención con las propias mujeres, principalmente en la Comunidad de Madrid. En el año 2022, gracias a una colaboración con el Ministerio de Igualdad, tenemos la oportunidad de poder hacer extensible esta aproximación y esta radiografía en la totalidad de las comunidades autónomas, ¿vale? Contamos con una muestra de 108 mujeres que participaron de lo que son las entrevistas, con un grupo de discusión, ¿vale? Y 8 mujeres que se muestran también en unas grabaciones de entrevistas de una forma mucho más profundizada y ampliada. Quiero matizar que tanto esta presentación como de todos los materiales que voy a hablar a lo largo de los 10-15 minutitos que voy a estar, los podéis encontrar en la página de lasolvidadas.org. Hasta esta presentación también podéis acceder a ella de una forma más ampliada, ¿vale? Con todos los materiales que os estoy comentando. Vale. Como os decía, el objetivo de la intervención nace de visibilizar esta realidad, sensibilizar en este tipo de espacios o en otros muchos, como pueden ser otro tipo de sistemas educativos, propios contextos de la intervención con otros trabajadores, ¿vale? Y sobre todo promover un acercamiento a servicios públicos que sean sobre todo amables y de calidad, ¿no? Vale. Los objetivos y las metas que teníamos, obviamente, en esta aproximación de lo que serían los informes de Las Olvidadas, justamente era explorar el contexto del ejercicio de la prostitución en estas mujeres en España, ¿no? Con la finalidad de detectar en un momento dado los ámbitos socioeconómicos y sanitarios en los que en un momento veían unas barreras en el acceso. También se amplió a las necesidades que en un momento dado determinamos en el COVID, en la situación de COVID, pero no he querido introducirlas aquí, pero sí podéis acceder a ellas, ¿vale? Aquí abajo pues tenéis un poco el tema de la muestra, los cuestionarios, las entrevistas que hicimos, ¿vale? Y el tema de la entrevista grupal, ¿vale? Un poco para contextualizar este colectivo, para las que a lo mejor no tengamos una información mucho más concreta, pues podemos, yo siempre me encanta enmarcar un poco la realidad de estas mujeres, que en el título sí hablo de trabajo sexual desde un punto de vista de autodeterminación. Una de las preguntas que se realizaron en el propio cuestionario era de qué forma se querían identificar respecto a la situación de ingresos económicos de una manera informal, pero no deja de ser un medio de vida. Entonces, hubo una gran mayoría que se identificó con el término de trabajadora sexual, con lo cual nosotros desde la autodeterminación se utiliza ese término para hablar, ¿no? Con y sobre ellas. Dentro de este contexto social, lo que obviamente entendemos, siempre me gusta hablar de una profecía autocumplida que hay dentro de este colectivo, que puede enmarcar a todos los siguientes ítems que podéis ver en pantalla. Hay un histórico y además un discurso que sí que está cambiando en los últimos años, pero que es muy recurrente, que es, pongo el ejemplo de mujer nacida en Ecuador, con una identidad de género, obviamente como mujer trans, tiene esa profecía autocumplida de que socialmente, ¿no? Su historia vital la reduce en la infinidad de oportunidades, obviamente solamente dejándole la opción del ejercicio de la prostitución. En muchas ocasiones, aunque esto ya está variando, facilitado o acompañado también con una red de apoyo que tiene también esta perspectiva, ¿no? O esta limitación de opciones en torno al sustento económico, ¿vale? Pues nacemos de un núcleo familiar en el que hay un rechazo obvio, en el momento en el que también hay una expresión de género no normativa o una identidad de género obviamente no normativa, contextos en los que de forma plural sufren violencia y transfobia, obviamente hay un estigma por el tema de la putofobia, todas estas situaciones llevan a un aislamiento social, ¿vale?
con lo que conlleva un abandono escolar, ¿vale? Una autoestima y un autoconcepto completamente dañados, que se trabaja mucho también desde la intervención. Vienen también de patrones de sus países de origen en los que han sido maltratadas y han sufrido una violencia institucional, con lo cual también hay que trabajar en un empoderamiento y en una eliminación de la revictimización desde estos recursos, en muchas ocasiones públicos, que sigue pasando, ¿vale? Un proceso migratorio que sí que es muy desarraigado y, por suerte, sí que cuentan con una comunidad, en este caso en el país en el que emigran, en muchas ocasiones de amistades o de relaciones previamente también generadas en sus países de procedencia, ¿vale? Obviamente una desvinculación del mercado laboral normativo, situación también que está cambiando en los últimos años, porque no hay que decirlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de mejora de la empleabilidad y de prospección empresarial en el que sí que estamos ejecutando y estamos viendo también un impacto con unos resultados completamente objetivos de una inclusión laboral en otros sectores. Sí es verdad que siempre son sectores muy feminizados, pero bueno, ahí vamos, ¿no? No hay que ser negativas en estas acciones, ¿vale? Y obviamente si una realidad de coberturas básicas no cubiertas, ¿vale? Obviamente todo esto engloba pues una calidad de vida pues mermada y que hay que seguir trabajando, obviamente desde la investigación y desde, en este caso, la intervención, que es estas pautas. ¿Quiénes son ellas? Bueno, pues os las cuento aquí un poquito. Ellas son al final mujeres las olvidadas. Las personas que participaron de este informe son principalmente mujeres procedentes de Latinoamérica, ¿vale? Migrantes. Casi un 40% tiene unos ingresos mensuales de menos de 500 euros, ¿vale? Casi el 90% su único ingreso es a través del ejercicio de la prostitución. Casi el 60% tiene alguna persona a su cargo. Esto también es importante decirlo porque antes hablaba del rechazo familiar o de la desvinculación de entornos educativos, en el que la propia familia es una familia construida desde la comunidad, pero que al final de consanguinidad hay relaciones muy rotas. Es increíble cómo una vez que se emigra, esas relaciones familiares se vuelven a reestructurar, obviamente por una, entenderme, compra del amor, ¿no? Se vuelve a restablecer esta relación familiar un poco también con el ingreso de forma mensual de bienes económicos, ¿vale? En este aspecto, pues bueno, obviamente las que son mujeres trans, ¿no? Una identidad de género trans con un estatus migratorio de origen y de pertenencia a sus países de origen, en el que siempre hay también como un discurso de la posibilidad siempre de regresar. Esto también varía mucho de la procedencia. Podemos ver, por ejemplo, como hay países a lo mejor más específicos como Brasil que sí que tienen un discurso de retorno. Incluso, por ejemplo, podemos ver mujeres más de origen argentino en los que son a lo mejor más fáciles a lo mejor de una inclusión y de una decisión de permanencia de una forma más prolongada en este país, ¿vale? Importante remarcar los ejes de opresión interseccional, que también es una de las líneas de esta mesa, ¿no? Que es obviamente la transmisoginia, que está latente, aparte ahora más que nunca hoy en un discurso feminista en un país como España, que nos ha hecho completamente dividirnos, ¿no? Y que también es importante poner encima de estos espacios, porque creo que nos está haciendo perder un poco la visión de cosas realmente mucho más importantes y que nos unen más que nos separan. Un racismo obviamente estructural y una xenofobia, que no todo tiene que ver con lo racializado, pero que sí que es importante porque muchas veces nos separa lo que es evidente, lo que se ve, ¿vale? Pero hay otras muchas características que también nos siguen separando y que no son tan visibles, ¿vale? Y dentro de esta profecía autocumplida que hablaba antes, tema de la putofobia per se. Cuando visibilizamos a una mujer trans que no tiene este passing, o sea, obviamente que identificamos como una mujer trans, damos completamente por hecho dentro de nuestro imaginario colectivo que ejerce prostitución, ¿no? Independientemente de que lo ejerza o no. Tenemos, en contraposición, tenemos al colectivo de hombres que ejercen prostitución que son completamente invisibles, ¿no? Independientemente de que los veamos en la playa, en la Puerta del Sol hace 10 años, no damos en ningún momento por hecho que sean trabajadores del sexo o que sean hombres en contexto de prostitución. Entonces sí que creo que también esto, dentro del eje de la opresión, ya per se, hay una violencia estructural inmensa que cada una de nosotras obviamente cercioramos. Vale.
he explicado un poquito. Bueno, en el tema de migración, pues daros simplemente datos que anteriormente sí que os estaba comentando. Esto es un poco más al final, pues datos completamente objetivos que hemos podido sacar dentro del informe. La situación administrativa que contemplamos es, sí es verdad que con el paso del tiempo y personas al final que tienen una larga duración, que han participado dentro de la aproximación, en este caso en España, la situación administrativa a través de intervención o de otras situaciones se ha ido regularizando, ¿vale? Con lo cual sí es verdad que ya no contamos, como a lo mejor podía ser hace 10, 15 años, con una situación administrativa per se irregular. Sí es verdad que anteriormente una de las formas de regularizar la situación era, por ejemplo, contraer matrimonio. Ahora sí es verdad que en los últimos años estamos viendo realidades muy diferentes, como es, por ejemplo, la solicitud de asilo por diferentes razones, ¿vale? Obviamente la situación varía mucho de razones humanitarias si estamos hablando, por ejemplo, de Centroamérica o otro tipo de situaciones, como dependiendo de qué países, ¿vale? Motivo de la regularización, no sé si lo veis bien porque está muy pequeñito, pero bueno, como os digo, el mayor porcentaje en este caso es solicitud de asilo, seguida de tema de matrimonio o pareja de hecho. Luego sigue el tema de arraigo, situación que en la actualidad, si volvemos a analizar este dato, ha variado, porque no sé si sabéis que hace unos pocos meses esta legislación se ha visto modificada. Entonces sí es verdad que aunque con pequeños cambios se ha vuelto un poco más aperturista y tenemos también un poco desde la intervención ahí más manga ancha, podemos decir. Estamos en 1 o 2 minutos. Vale, perfecto. Nada. Los motivos para migrar, pues obviamente son motivos económicos, delitos de odio, ¿vale? Razones humanitarias, principalmente. Sobre todo motivos económicos desde el punto de vista de poder, obviamente, también subsistir, ¿no? La supervivencia de base. No estamos hablando de mejorar una calidad de vida como me puedo plantear yo mañana poder migrar, ¿no? Estamos hablando de pura supervivencia, ¿vale? Bueno, esto sí que es importante, los motivos por los que se han recibido violencia, ¿vale? En primer lugar, lo primero es decir que las mujeres manifiestan haber sufrido múltiples situaciones de violencia, o sea, principalmente es como el 85% manifiesta que ha sido víctima de violencia. Dentro de estas violencias han sido múltiples. Transfobia, tanto por el tema de ejercicio de la prostitución como por el tema de ser migrantes, ¿no? Por eso hablábamos un poco de los 3 ejes a nivel interseccionales más importantes. Aquí sí que es importante decir que siempre tenemos un contexto de que la violencia siempre surge por el tema del cliente de prostitución. Bueno, podéis ver también que es un poco una realidad, pero sí que creo que es importante hablar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Y en muchas ocasiones también personas de la administración pública. Esto quiero decirlo porque son situaciones que desde la intervención intentamos paliar y que hay que poner un poco encima de la mesa, ¿no? Para también sacar un poco de políticas públicas que sean a nivel de sensibilización y formación respecto a estos casos, ¿vale? Estos son un poco los motivos que os comentaba antes. Importante también que, independientemente de que la situación administrativa ya sea regular, seguimos teniendo una dificultad en el acceso a los servicios públicos por esta revictimización que muchas veces manifiestan y por este miedo también que vienen de países de origen de situaciones ya vividas, ¿no? Importante el tema de la salud, ¿no? O tema de mujeres trans. Esto sí que quería detenerme un poco porque aparte de emigrar por todos estos motivos que estaba hablando, hay una movilidad geográfica dentro del propio país en el tema del ejercicio de la prostitución, ¿vale? Términos como el ir de plaza, ¿vale? Que es al final la movilización de estas mujeres a diferentes contextos, pueden ser pisos autogestionados, pisos gestionados por terceros, pero la realidad es que hay un desarraigo en las propias ciudades o municipios en los que desarrollan su día a día, haciendo con esto también mucho más difícil el acceso a servicios públicos o entidades del tercer sector que puedan un poco mejorar su calidad de vida, ¿vale? Conclusiones un poco que querría manifestar con vosotras es un poco pues la necesidad de generar espacios en los que se hable de estas violencias, hacer políticas públicas. Importante también tener en cuenta que hay una invisibilidad extrema de datos oficiales sobre este colectivo y los pocos datos que hay no se tratan de una forma correcta. Hablo, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad, cómo seguimos todavía invisibilizando en sí el colectivo de mujeres trans que ejercen prostitución y seguimos hablando de hombres que tienen sexo con hombres, priorizando la práctica sexual en vez de una
identidad de género. Creo que eso al final lo único que hace es alejar en vez de aproximar dentro de una estrategia preventiva. Sigue habiendo obviamente una estigmatización en torno al VIH porque creo que sigue faltando programas concretos que hablen de esta población y que sean específicos para ellas. Sigue habiendo una desigualdad en el acceso a los servicios públicos y bueno, situaciones que no me quiero tampoco enrollar más. Importante que podéis ver en esta página web que antes os he hablado son, por así decirlo, respuestas a estas necesidades que hemos estado evaluando, que hemos podido trabajar con ellas. Entonces, hay, por así decirlo, como diferentes manuales de buenas prácticas para diferentes entornos, ya pueden ser empresariales, tejido asociativo o desde nuestra propia realidad, ¿no? Que podemos obviamente incorporar para mejorar la calidad de vida de estas mujeres, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿no? Pues como que no hay única forma de expresar la identidad de género, o sea, que obviamente no nos vayamos al extremo, justamente nosotras las mujeres que estamos queriendo salir continuamente de estas limitaciones que nos han dado a la hora de expresarnos, pues justamente no lo repliquemos, ¿no? Con otros colectivos. No dar por hecho, por ejemplo, el tema de la cis-heteronorma, sobre todo en temas de intervención o de políticas públicas, saber diferenciar muy bien el tema de trabajo sexual de la trata, porque creo que al final se hace muy reduccionista y dejamos de escuchar voces que forman parte de estos colectivos y que no se sienten representadas, ¿no? Y bueno, os dejo aquí por eso que podéis acceder a estas páginas a través de las buenas prácticas y sobre todo recomendaciones a nivel sociales y legislativas que tenemos que tener un poco a estas mujeres. Vuelvo a repetir lo que he dicho al inicio, o sea, trabajar un poco con ellas y no tanto sobre ellas, que es importante, pero sí que pongo un poco en valor pues la situación que a lo mejor me diferencia un poco en esta mesa, que es un poco una intervención directa y un trabajo de campo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y tenéis ahí el resto de la información. Me habré dejado muchas cosas, pero os agradezco contar conmigo. Muchas gracias, Teresa, por tu mirada y tu propuesta. Vamos a pasar a la presentación de Julieta. Ahí está. Un poquito más grande. Ahí está. Muchas gracias, Sole. Un honor estar con Marc y con Tere aquí. Así que mi trabajo va a dialogar muy estrechamente con el trabajo de Tere, así que bueno, hay muchos puntos de encuentro. Y bueno, vamos allá. Organicé esta presentación con este índice, que no veo nada desde aquí. Bueno, una introducción, voy a situar teóricamente lo que quiero proponeros, un punto vinculado a la violencia con la movilidad, luego un eje vertebral de mi trabajo, belleza, trabajo sexual y migración, y unas conclusiones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, quiero explicitar desde dónde hice mi investigación, desde dónde hablo, y que para mí es muy importante, ¿no? Soy una mujer cis-hetero, antropóloga, feminista, migrante, leída como blanca, y bueno, que he disfrutado muchos privilegios. Y hace unos cuantos años hice una investigación junto a travestis brasileñas, trabajadoras del sexo, y el trabajo de campo lo hice en Río de Janeiro, en Brasil, y en Barcelona, aquí. Bueno, iba a decir España, pero bueno, en Barcelona lo dejamos ahí para que no por si hay alguna persona sensible catalana. Bueno, ¿cuál es mi punto de partida? Generalmente las migraciones son analizadas desde marcos heteronormativos, marcos eurocéntricos tradicionales, donde asocian la movilidad con la estabilidad, con la integración legal, ¿sí? Entonces, creo que migrar aparece como un camino hacia la regularización, el trabajo formal, hacia la inclusión de la ciudadanía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas personas que migran encarnan cuerpos no normativos, son personas negras, personas trabajadoras del sexo, por ejemplo, o personas trans travestis, ¿no? A mí me parece importante cuando hablamos de movilidad en relación a las personas trans, pensar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, migrar no es solo trasladarse de un punto A a un punto B. Para muchas personas trans, migrar significa huir de contextos de violencia estructural, familiar, discriminación sistemática, como hablaba Tere, y amenazas directas contra la vida, ¿no? También, y lo vamos a ir viendo, migrar es un proceso extremadamente creativo para muchas personas trans.
quiero tratar de transmitir que es una forma de autoconstruirse, resistir y generar condiciones para vivir con dignidad. Entonces, mi análisis va a ir más allá de narrativas centradas en la victimización y quiero poner en primer plano el papel activo de las personas trans, especialmente de las travestis, en la construcción de sus propias identidades, ¿sí? Y entonces los ejes más potentes van a ser embellecimiento, trabajo sexual y movilidad, ¿no? Como elementos que van a permitir esta autoconstrucción y de alguna forma esta búsqueda de una inteligibilidad social. ¿Sí? Entonces, mi marco teórico, así muy rápidamente, bueno, ya desde los años 2000, inicio de los 2000, no hay estudios sobre migraciones, han cuestionado esta mirada hegemónicamente heteronormativa, ¿no?, en los flujos migratorios, ¿sí? Ya hay autores como Gopinath, Cantú, Luby Haid, Manalansan y otros que de alguna forma hablaron de estas categorías como diásporas queer o migraciones LGTBIQ+, mostrando que realmente las sexualidades no normativas intervienen y de una forma muy contundente y clara en estos procesos migratorios, ¿no? Sin embargo, para mí una mirada crítica a estas categorías es que tanto queer como LGTBIQ+, de alguna forma se entiende como sinónimo de gay y lesbiana, ¿no? Y deja totalmente fuera a las personas trans. Y además, las razones específicas por las que las personas trans migran quedan totalmente invisibilizadas bajo estas grandes categorías como migración queer, por ejemplo. Entonces, en los últimos años sí que se conoce y se empieza a utilizar más esta categoría de migración trans para reconocer la especificidad de las migraciones de las personas trans, y a mí me parece importante destacar que estas migraciones no son solamente movimientos geográficos de un lugar a otro, sino que son procesos encarnados, atravesados por el género, la sexualidad, la clase, la etnicidad y el trabajo sexual. Hay dos conceptos que me ayudaron especialmente en mi trabajo últimamente, que es el de, bueno, traduje como supervivencia desordenada de Winton, donde la idea es que las trayectorias migratorias no son lineales, como os decía, no son coherentes, no están ordenadas, ¿sí? La supervivencia trans, de alguna manera, está hecha de contradicciones e incertidumbres, momentos de extrema vulnerabilidad, con instantes de vitalidad y poder, ¿no? O sea, hay una articulación constante. Y también no se trata de narrativas basadas en el éxito o en el fracaso, sino de un constante estar sobreviviendo en condiciones inciertas. Y otra categoría de Manalansan, esta de Aliveness, nos invita a ir más allá del sufrimiento y mirar cómo las personas trans, incluso en contextos hostiles, construyen vidas habitables. Y para mí esto es muy importante. Hablar de placer, belleza, de deseo, de creatividad, no niega la violencia estructural, pero muestra que aún dentro de este contexto de opresión y vulnerabilidad, las personas trans producen agencias, son personas agentes y además crean mundos posibles, ¿no?, para vivir. Por lo tanto, este marco conceptual, que aquí presento muy brevemente, nos ayuda a descentrar esta mirada eurocéntrica al hablar de las migraciones y en lugar de pensarlas como caminos lineales hacia la integración, ¿sí?, en sociedades del norte global, me parece importante ver cómo las travestis brasileñas y otras personas migrantes del sur global crean trayectorias propias que no necesariamente buscan la estabilidad, sino que se sostienen en esta movilidad constante, en la negociación de la precariedad y en la redefinición de reconocerse como travestis, ¿no? Y esto es un punto importante. Bueno, vamos al siguiente punto, que es esta vinculación entre violencia y movilidad. Diciendo esto, yo tampoco quiero romantizar las experiencias migratorias de las personas trans, de las travestis en particular. Hablar de migraciones trans desde el sur global implica también situar el tema en un contexto de violencia extrema, ¿no?, y estructural. La violencia no es un hecho aislado que le pasa a unas pocas, sino, como también nos decía Teres, es un entramado que atraviesa distintos niveles de las experiencias de las personas trans, a nivel familiar, a nivel social, institucional y estatal, ¿no?
Los cuerpos trans son vistos como desechables, indignos de protección o duelo. Bueno, conocemos a Judith Butler y cómo nos dice que se les niega el estatuto de vidas llorables, vidas que merezcan ser reconocidas como tales, ¿no? Y hay un claro ejemplo de Dandara dos Santos, no sé si recuerdan, 2017, es una travesti brasileña de Ceará, del nordeste de Brasil, donde fue brutalmente, primero, apedreada por un grupo de hombres mientras era filmada, o sea, se veía en vivo cómo estaba siendo atacada, y luego de un buen tiempo de recibir piedrazos, etcétera, se le pega un tiro, ¿no? Nadie intervino, ¿no? Y es un símbolo de esta violencia estructural y de estas vidas que no valen, ¿no? Para un contexto heteronormativo como el de Brasil y otras partes del mundo. Entonces, decir que la violencia no se limita solamente a lo físico, sino que en las historias de vida de mis interlocutoras, la violencia comienza en la infancia, en la adolescencia, hablamos de rechazo y expulsión de sus hogares, bullying, discriminación, maltrato continuo, humillaciones, y la pobreza es el telón de fondo, ¿no? Y la poca educación. Muchas me decían, ¿no? Como una en particular, mi infancia me fue robada, ¿no? Constantemente, y esto de alguna forma resume las experiencias colectivas, ¿no? Y lo que significa crecer en un espacio donde estigma, la discriminación y la violencia y la falta de oportunidades forman parte del día a día. Frente a esta situación, la movilidad se convierte en una estrategia de supervivencia, por lo menos esto es lo que yo planteo. Muchas travestis en mi investigación primero migran hacia de pequeñas ciudades o pueblos, generalmente del nordeste y el norte de Brasil, migran hacia grandes ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, entre otras, Minas Gerais, por ejemplo, y de ahí muchas, no todas, desean llegar a Europa, ¿no? Entonces buscan de alguna forma tener vidas más vivibles, aunque la violencia no desaparece en estos nuevos contextos porque está. De alguna forma pueden vivir abiertamente como travestis, acceder a ciertas oportunidades, generalmente a través del trabajo sexual, ¿sí? Sin embargo, Europa sigue siendo como el horizonte para muchas. En el imaginario de las travestis está vinculado con el prestigio, con el reconocimiento. Esta expresión que ellas utilizan de convertirse en europeas circula entre ellas y, bueno, de alguna manera forma parte de acceder a un cierto estatus simbólico, ¿no? Al hablar otros idiomas, viajar, utilizar ropas y perfumes importados, en fin, ¿no? Pero la realidad también en Europa no es idílica, ¿no? Hay mucha precariedad económica, persecución policial, sobre todo en la prostitución callejera, discriminación, soledad, también tienen acceso a drogas más duras que tal vez en Brasil no tenían, ¿no? Y como dice Marcia de Barcelona, ¿no? Aquí piensan que todos comemos caviar, ¿no? Cuando en realidad no es así. A pesar de esto, Europa sigue encantando a nuevas generaciones de travestis que, bueno, van a hacer lo imposible para llegar o endeudarse, porque de alguna forma dicen que aquí, ¿no? Esto es textual, somos tratadas como seres humanos normales, ¿no? Esto es una frase textual, ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja que si bien en Europa viven precariedad, soledad, miedo, en fin, al mismo tiempo en Europa logran experimentar formas de reconocimiento social que les eran negadas en Brasil, por ejemplo. Entonces, planteo que la movilidad no solo es una huida de la violencia, sino que también es una búsqueda de inteligibilidad social, el derecho a ser vistas y tratadas como personas. Vamos al último punto, donde estos tres ejes realmente están interrelacionados constantemente sus experiencias. Son tres dimensiones que no pueden ser pensadas de forma aislada, sino que funcionan como engranajes de un mismo proceso de autoconstrucción y de supervivencia, ¿sí? Cuando hablamos, en primer lugar, del trabajo sexual, bueno, ya sabemos que es el primer elemento de sustento económico, ¿no? Por la exclusión de circuitos formales, la discriminación, el rechazo, etcétera, ¿no? Pero me parece importante, y no lo digo yo solo yo, sino también otros autores, que no podemos pensar en el trabajo sexual como un destino trágico, ¿no? Es una mirada un poco simplista, ¿no? de esta actividad. Generalmente en el relato de las propias travestis aparece como un espacio
espacio de reconocimiento, tanto de clientes, futuros maridos, en fin, ¿no? Donde pueden validar su propia feminidad, sentirse deseadas, bonitas. También es un lugar de aprendizaje, ¿no? Técnicas de feminización, contacto con otras travestis, saben cómo maquillarse, etcétera, etcétera. Y un espacio, para mí es muy importante destacar, de empoderamiento, ¿no? Generar ingresos, pueden ser independientes y en muchos casos enviar dinero a sus familias, ¿no? Como es esta compra del amor, ¿no? Y esta cita de Samantha desde Río de Janeiro, bueno, es muy clara, ¿no? Que ella dice, realmente, si no fuera por la prostitución, yo no sería la Samantha que soy ahora, ¿no? Entonces, este testimonio, como tantos otros testimonios, rompen con esta narrativa que presenta el trabajo sexual únicamente como explotación. Es también una forma para muchas travestis de vivir la vida que desean, ¿sí? Y el otro eje, y aquí voy a ser muy breve, aunque me necesitaría un poco más de dedicación, pero bueno, la belleza ocupa un lugar central en sus experiencias. Embellecer el cuerpo no es solamente un acto hedonista, superficial, cosmética, para nada, sino que yo lo leo como una estrategia vital de supervivencia, de búsqueda de reconocimiento y afirmación del deseo. Si ellas llevan a cabo distintas prácticas, desde la toma de hormonas, la inyección de silicona líquida industrial, y algunas pocas que tienen el dinero pueden llegar a una cirugía, ¿no? Ellas con estas prácticas buscan la perfección, como ellas mismas consideran, ¿no? Y de alguna forma son prácticas que permiten, a través de la belleza, obtener cierta inteligibilidad social, ¿sí? Convertirse en sujetas deseadas, en un contexto en el que son deshumanizadas constantemente. Entonces, la belleza es un recurso para existir socialmente y bueno, para obtener un lugar en el mundo, aunque este lugar sea muy precario, ¿sí? Pero no significa que como bellas travestis no van a sufrir estigma, violencia, etcétera, ¿no? La precariedad está constantemente en sus experiencias y narrativas. Y el último punto, que tiene que ver con la migración, y como ya estuve comentando antes, entonces migrar no es únicamente escapar de contextos de violencia, sino también es una forma de sostener proyectos corporales y vitales, ¿sí? Ganar dinero para emitir cirugías, embellecerse, buscar un cambio de posición social para aquellas que pueden llegar a Europa y acceder a circuitos globales del deseo, ¿no? Cuando hablo de esto, sabemos que en el mercado sexual aquí europeo, ser una travesti brasileña, ¿no? Tiene como un plus de exotismo, un plus de fogosidad, ¿no? Y ella, más allá de aceptar acríticamente o pasivamente estos estereotipos vinculados a las travestis brasileñas, de alguna forma se apropian de esta imagen para obtener más reconocimiento, prestigio y recursos, ¿no? Incluso cuando hice una investigación con mujeres trans portuguesas, ¿no? Que publicitan sus servicios online, muchas se presentan como brasileñas, siendo portuguesas, ¿no? Y las brasileñas se quejaban, ¿no? Nos están robando la identidad, o sea, porque claro, si tú das a venderse como travesti brasileña, vende mucho más, ¿no? Y un cliente inglés no va a saber que su portugués es portugués o de Brasil, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, se apropian de esto. Entonces, en definitiva, quiero comentarles que belleza, trabajo sexual y movilidad e inmigración se entrelazan como estrategias vitales de supervivencia, resistencia y afirmación de sí mismas. Y para terminar, quiero subrayar entonces, como para concluir todo esto, cómo las travestis muestran sus migraciones no solo como movimientos geográficos, ¿no? Sus recorridos desde pequeños pueblos de Brasil hasta grandes ciudades y más tarde algunas hacia Europa, forman parte de un proceso vital de transformación y de hacerse reconocibles como sujetas. Estos desplazamientos al mismo tiempo no están motivados únicamente por motivos económicos, sino que responden a deseos de vivir sus identidades y sexualidades con mayor libertad, de transformar sus cuerpos mediante la feminización y el embellecimiento y de alcanzar un respeto social negado en su país de origen. En ese sentido, las migraciones trans o las migraciones de las travestis son actos de supervivencia, pero también expresiones de agencia y de dignidad,
al cruzar fronteras, las travestis no solo resisten la violencia estructural, sino que reivindican el derecho a existir, a ser vistas y, en definitiva, a vivir. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores por esta gestión del tiempo y estas propuestas tan interesantes. Voy a ir recolectando alguna pregunta, alguna intervención. Acá tenemos una, hacemos con un orden, 1, 2, 3, 4. Bueno, empezamos y después comentamos las 4 preguntas y después hacemos una secuencia de respuestas para organizarnos mejor. Si les parece, conservamos el orden para responder lo que quieran de todo lo que han preguntado. Bueno, sí, son excelentes preguntas. Yo creo que tal vez respondiendo a la pregunta de qué hacer, bueno, hay tanto que hacer. Creo que escuchando a estas presentaciones, y obviamente estoy demostrando mis sesgos en este comentario, pero creo que más antropología, creo que más perspectivas más amplias, más menos comportamentales y más estructurales, como yo creo que se demuestran aquí, y también la parte de lo que me encanta de tu análisis que me acaba de mencionar, de no hablar solamente, que tal vez yo soy, digamos, víctima de eso a veces como todos, ¿no? Que hay la parte de la creatividad, de la resiliencia, lo que se quiera llamar, creo que se utiliza ese término demasiado. Pero en el análisis etnográfico que tú haces, también se ve el ser humano ahí, y como mientras podemos visualizar el ser humano actuando ahí dentro de sus situaciones sociales y de violencia y de todo, pero un ser humano, la gente se puede identificar con ese actor. Yo espero como que se puede ganar algo de empatía y de entendimiento, porque hay tantos estereotipos en el mundo que, entonces creo que hay algo ahí del que es responsabilidad de los antropólogos y los científicos sociales de sacar a la luz ese tipo de perspectiva siempre pregunto a la gente, ¿cuándo has visto en un canal de medios un antropólogo hablando de algo muy complejo? ¿Dónde están? No está, y hay tantos, digamos, en España ahora hay tanto discurso sobre la migración, por ejemplo. ¿Dónde están los antropólogos en esos? No estoy culpando solamente a los antropólogos, pero creo que es algo que tenemos que analizar en términos de eso. Entonces, lo otro de la pregunta sobre, voy a responder a esto del contexto actual y el impacto, es que es terrible, ya se ha visto, ¿no? Que con USAID, como que los fondos, muchos de los proyectos, los pocos proyectos que se estaban haciendo en República Dominicana para abordar algunos de estos temas, o ONGs que estaban tratando de diseminar una política de reducción de daños ante la droga, por ejemplo, han desaparecido, no hay servicios para ellos. Eso implica más casos de VIH, más casos de muerte, más trauma, falta de fondos, porque eso ya se ha terminado, políticas más represivas. Y con la política de deportación no hay ningún análisis de cómo eso afecta a nuestro país. Y digamos, se piensa que eso se va para allá, pero no, es que como siempre dicen los antropólogos médicos, ¿no? Que los gérmenes no se quedan en un país, como los problemas y las epidemias cruzan fronteras. Entonces, como de nuevo, una falta de un análisis estructural de cómo esto afecta a todo el mundo, ¿no? Al nivel global. Gracias. ¿Pueden contestar algo, no para todo? Sí, porque yo soy muy de enrollarme.
A ver, principalmente voy a contestar al compañero porque sí que ha hecho como una alusión muy directa a algo que bueno, que si quieres me pongo a definir, quiero decir, de definiciones completamente objetivas y de diccionario. A ver, preguntabas un poco a nivel de la diferencia. Yo la principal diferencia, basándome en el discurso que ha repetido también la compañera de trabajar con ellas y no sobre ellas, simplemente es, por la autodeterminación, no se identifican como víctimas de trata. A partir de ahí yo ya me posiciono. Más allá, aunque imagínate que ese diálogo no existiera, mi papel dentro de la intervención es acompañar y escuchar. Yo no soy quien decido cómo se identifica una persona cuando estoy en intervención, desde mi situación de trabajadora social, ¿vale? Yo a nivel particular puedo tener posicionamientos en las que sí que creo que habiendo dos grandes cuestiones, ¿no? Realmente sí que creo que hay pocas cosas que se entrelazan más allá del uso del cuerpo, desde mi punto de vista. Entonces ya puedes tener una posición mucho más moral o conservadora desde mi percepción, o obviamente una percepción mucho más a nivel de adquisición de derechos, que no con eso significa que todas mañana seamos trabajadoras del sexo, ¿no? Que creo que hay ahí también una limitación. Sí que creo que al final el mezclarlo es algo súper reduccionista y creo que al final yo en espacios me he sentido muchas veces que si hablo de términos como trabajo sexual, parece que estoy favoreciendo la trata. O sea, me he visto un poco con este sesgo y muchas veces la diferencia que veo es que yo sí quiero generar espacios en los que haya diferentes voces y en los que no creo que lleguemos a ningún tipo de conclusión, ni de acción, ni de avance, si no hablamos desde las diferencias. Incluso sí que me he visto privada de pertenecer a espacios en los que no se contempla mi posición, sin ser realmente, entiéndeme, radical desde el punto de vista de que yo estoy completamente abierta a que se me convenzca. Convencimiento desde el punto de vista de que todo es transformable, ¿no? Y creo que tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, no sé si te he contestado, pero he intentado ser lo más, no sé, lo más objetiva de verdad que puedo, porque creo que si no, lo demás es como darle vueltas a algo que tampoco vamos a solucionar aquí, sin más. A la compa, que muchas gracias también por tener en cuenta ese comentario, pero por echarle también un cable, porque me ha parecido increíble la exposición y súper necesaria. Más allá del tema de la medicalización, que creo que hay que tener obviamente siempre miras y unas limitaciones, sí que creo que se está consiguiendo que la belleza también sea diversa y que la diversa sea individual, y que la belleza tampoco nos lleve hasta el punto de tener que realizar una cirugía de resignación. O sea, lo maravilloso es de que ahora no tenemos que estar polarizadas dentro de esta belleza, ¿no? Y de vernos bien, y que cada vez estos cuerpos no normativos que se quedan en una escala de grises están siendo bien vistos, y eso es lo que creo que hay que celebrar. Y luego también el compi, creo que me ha ayudado muchísimo, porque me enrollo mucho, yo tengo como también muchas ideas en la cabeza y me cuesta en estos espacios en los que cuento con muy poco tiempo decir todo lo que quiero. A esa frase que no he tenido contemplada en mi exposición, sí que creo que me ha ayudado mucho la exposición de Julieta a desarrollarla. Y claro, o sea, súper de acuerdo en todo el contexto de tenemos que poner encima de la mesa historias que inspiren. Y historias que inspiren no desde el drama. Hay ejemplos y ejemplos a seguir que son completamente maravillosos y que son, que hay que coger de la mano y que hay que visibilizar. No sé si esto te sirve o no. Obviamente se hacen alianzas, es un colectivo comunitario que se une, se crean al final familias elegidas, que creo que son en cualquier contexto de las más importantes. Y bueno, y hay al final muchos espacios comunitarios que creo que también hay que representar e identificar. Así que nada, gracias. Muy rápidamente, creo que a nivel de la intervención, no solamente la intervención hay que trabajar junto a o con, sino también desde la antropología, y esto es fundamental, ¿sí? Porque no estamos haciendo estudios sobre, y esto tiene que estar también siempre muy conscientes de esto. Sobre el tema de la medicación, tal vez, las travestis de alguna forma escapan a la medicalización, porque la gran mayoría no quiere llevar a cabo cirugías de reasignación sexual, o sea,
a lo sumo alguna cirugía estética, cosmética, y ahí se queda, ¿no? Quiero decir que travestis en el DSM, digamos, son personas travestis. Hay como muchas confusiones también terminológicas. Se piensa que son transformistas, travestidas, en fin, yo me refiero a la categoría travesti como una categoría EMIC, o sea, de las propias travestis, que sobre todo en un contexto latinoamericano son personas que no desean pasar por ningún tipo de cirugía genital, ¿no? O sea, quieren feminizar sus cuerpos sin, digamos, esto tal vez tengo que seguir aclarándolo en un contexto europeo, cuando en un contexto latinoamericano no es necesario esta aclaración porque es una categoría también política. Entonces, no medicalización, pero sí es verdad que, sobre todo en el caso de mis participantes, muchas pueden ser acusadas de performar un tipo de belleza o feminidad cis-normativa, cis-heteronormativa, ¿no? Pero también me pregunto, ¿quiénes están performando? Travestis, están en los márgenes, y de alguna forma me pregunto si esto ya no es un paso, una actividad como bastante disruptiva, ¿sí? No son mujeres cis, son travestis que performan un tipo de feminidad que podemos leer como hegemónicas, ¿no? Sin prescindir de estrategias y prácticas como del colectivo trans, travesti, también particulares, ¿sí? Entonces, bueno, y gracias por este apunte de bellezas diversas, pero sobre todo en el caso de mis participantes, esta diversidad no estaba, ¿no? Tal vez otras personas trans, personas tal vez trans que están vinculadas también con la academia, que tienen otros discursos más intelectualizados, que no les importa ser femeninas, pero se consideran travestis o trans. Quiero decir que hay una gran diversidad y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, sí, Fernando, estoy de acuerdo, no solo presentar esto también que nos decía Mar, vidas sufrientes, ¿sí? Que también me parece, bueno, intenté complejizar la discusión, porque sin duda hay vidas sufrientes detrás, ¿no? Pero que puedan coexistir en unas narrativas circulares, incoherentes, desprolijas, forman parte, ¿no? Y bueno, y también estoy de acuerdo, y en Italia, o sea, más antropología, más experiencias desde los márgenes, pero bueno, sin duda sin leyes, sin políticos que también ayuden y fomenten esto, también va a ser muy complicado, pero no es imposible. Pero bueno, aquí en España por lo menos hay normativas, leyes, la ley trans actual, en fin, que ayudan, y muchísimo activismo, movimientos sociales, bueno, un poco desde ahí, desde abajo, aquí para arriba. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Si les parece, estamos como 10 minutos desfasados del siguiente panel. Les invito a quedarse acá o ir a la mesa en la sala de juntas, y que todo esto que acabamos de discutir podemos seguirlo en la comida que viene después, porque nunca vamos a llegar a terminar con todos estos temas. Muchas gracias.